Hay días donde uno se pone a reflexionar sobre la vida, sobre la familia, sobre la salud e incluso sobre el amor. Hay días donde te preguntas qué vas a hacer en el futuro, sobre metas a largo plazo, sobre tus estudios y también el trabajo. Hay días donde nos hacemos tantas preguntas que simplemente no encontramos respuesta a todo. Pero personalmente hay una pregunta que me hago todos los días. ¿La estupidez humana tiene algún límite? Sí, señores, el día de hoy vamos a analizar un video que bastante ustedes nos enviaron y se titula 10 cosas que no hacer en Paraguay. Así que vamos a ver punto por punto a ver si tiene algo de razón. En primer lugar, nos tiran un poco de información antes de empezar con el top 10. Esta montañosa nación es una de las menos visitadas del continente. Empezamos mal, ya que no es un país montañoso, más bien es un país llano con algunas serranías. Es fácil disfrutar de Paraguay, pero también es fácil meterte en algún lío. Díganme por favor que es una joda, porque esa gente es boliviana, no me jodan. Y esa ciudad de fondo ni siquiera es de Paraguay. 1. Los encuentros sociales no son puntuales. Si eres tan afortunado de ser invitado a una fiesta o cena, aparece de media hora a 3/4 tarde. Y no esperes la cena muy temprano. Bueno, el primer punto no está tan alejado de la realidad, ya que por ejemplo si te citan a un 15 años y es para las 9, la gente probablemente va llegando a 9:30 o un poquito después. 2. Puede que te toquen. ¿Qué? En Paraguay, la cultura es muy íntima. Si un ciudadano te saluda, espera dar la mano al llegar y al irse. Incluso puede que te besen en las mejillas. No se están pasando, solo son amables. Quiero que me digan en qué país del mundo la gente no se saluda y se despide con un apretón de manos. Y el beso en las mejillas es entre hombres y mujeres. Incluso según vi en Argentina, los hombres también se saludan con un beso en la mejilla, lo cual está genial. Pero esta señora del video explica como si fuera más o menos así, como que te van a tocar. Sí, la señora explicó como si fuese más o menos así. Puede que te toquen. 3. No hables mal. Nadie quiere oírlo. Los paraguayos no necesitan oír tus opiniones sobre su proceso político. Sin embargo, estarán encantados de informarte sobre su país si muestras un sincero interés y gran curiosidad. What the fuck? Bueno, a ver. Según esto, a nosotros los paraguayos no nos importa escuchar la opinión sobre política por parte de los extranjeros. Hello, Paraguayan friends. I'm interested in talking about your policy with you. Sí, algo así más o menos afirma la señora. 4. Mantén la calma. Especialmente en Paraguay, meter prisas o ir acelerado es una buena forma de molestarles. La cultura de Paraguay está centrada en la tranquilidad, así que mantén la calma y encajarás. Bueno, esto no sé qué tan cierto será, porque un lunes a las 6 de la tarde, sobre la avenida Eusebio Ayala o Mariscal López, la gente no es tan tranquila que digamos con el tráfico. Algo que me fastidia demasiado es la gente que aparece en el video, ya que la gran mayoría son bolivianos. Incluso esta señorita parece de Francia. A ver, es tan fácil entrar a Google y poner, incluso yo busqué recién, gente de Paraguay, enter, imágenes y voilà. Acá tenemos un montón de paraguayos. 5. Bebe mate con una pajita. Cuando pidas la bebida nacional de Paraguay, el mate, una especie de té, te la servirán caliente y con una pajita metálica en una taza redondeada. Saben que estoy sintiendo muchísima vergüenza ajena por la señora del video. Y nada, boludo, me estoy por pegar un balazo. Para empezar, no es pajita, es bombilla. Bombilla. En segundo lugar, la bebida tradicional de Paraguay es el tereré. Y tomamos bastante frío y con mucho hielo para justamente de alguna forma combatir el calor. Si hace un calor de 40 grados, ¿qué podemos tomar para refrescarnos? Yo creo que podemos tomar un mate hirviendo, boludo. ¡Sí! Y si pudiese corregir este video, pondría esto en el punto número 3, ya que a los paraguayos realmente les chupa 3 huevos que hables sobre su política. Pero algo que jamás te van a perdonar es que hables mal del tereré. Pero bueno, vamos a fingir que nunca escuchamos eso. 6. Los paraguayos también son americanos. No me digas, en serio, te juro que pensé que éramos africanos. Bueno, como pueden ver, hoy es 28 de diciembre.
Viernes 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Y sí, es la única solución que le puedo encontrar al video, ya que mientras más avanza, más barrabasadas dice. 7. No te preocupes por acabarte el plato. Si comes en una casa en Paraguay, intenta comer lo que puedas. Sin embargo, no tienes que acabarte el plato. Dejar algunos restos indica que tu anfitrión ha ofrecido suficiente comida. Es una muestra de respeto. Y creo firmemente que no hay ofensa más grande para una señora paraguaya que no comas toda la comida que hizo para vos. Especialmente si es alguna comida tradicional como sopa o chipaguazú. 8. Machos. En Paraguay, la cultura gira en torno al macho. Y acá ya se fueron todo. Supuestamente el video trata sobre cosas que no hacer en tus vacaciones, pero se fueron todo. Puede que los hombres se te acerquen mientras te estás divirtiendo. Si no te diviertes, solo házselo saber educadamente. La mayoría de los hombres nunca ofenderían a una mujer a propósito. Y bueno. 9. Consejos para negocios. Primera parte. Sé puntual en las reuniones, pero no esperes empezar hasta al menos 15 o 20 minutos después. Es importante que seas respetuoso con la puntualidad y también que lo seas esperando al anfitrión. Sinceramente creo que esto ya se basaron en memes o en páginas de Facebook, porque si es una reunión de trabajo, obviamente que vas a llegar ahora. Además es ridículo querer generalizar a todos los paraguayos de una misma forma. 10. Consejos para negocios, segunda parte. En Paraguay no empezarás a trabajar de inmediato. Primero se charla. Pero recuerda que las relaciones personales que forjas son tan importantes como las profesionales. Quiero que vuelvan a escuchar bien eso. Las relaciones personales que forjas son tan importantes como las profesionales. A mí me huele que fue una forma sutil de decir que teniendo buenos amigos vas a tener buenos trabajos. Algo que lastimosamente es así, el famoso chonguerismo. En fin, en mi opinión el video no sirve de nada y contiene mucha información errónea sobre cómo es y cómo se ve nuestro país. Por cierto, el video original les dejo en la descripción del video, por si quieran ir a dejar un dislike. Y por otro lado, si quieren que hagamos más videos así, deja un like y un comentario. En fin, muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter e Instagram @desoxigenados. Nos vemos en el próximo vlog.